Yo soy Joaquín Rey y esto es Girón Washington. El día de hoy me acompaña Carlos Pareja, embajador de Perú en Estados Unidos, quien luego de más de 2 años en el puesto está dejando el país en lo que marca el final de una exitosa carrera como diplomático. Y hoy ha tenido la gentileza de recibirnos. Muchas gracias, embajador. Encantado de estar con ustedes. Mucho gusto. Quisiera empezar preguntándole por cómo se ve al Perú desde Estados Unidos. Este ha sido un año muy movido políticamente en Perú. Hemos cambiado de presidente, tenemos una lideresa de oposición en la cárcel, el expresidente García pidiendo asilo. La gente de Estados Unidos, ¿cómo percibe todo lo que está pasando en el Perú? Mire, la percepción del Perú es en general, ¿no?, como un país estable políticamente y con estabilidad económica, con desarrollo económico. Se mide mucho a los países por el crecimiento económico que tienen, por el índice de la democracia, ¿no?, del desempeño democrático, y estos dos índices para el Perú han sido pues muy potentes, ¿no? En el Perú existe un gobierno democrático, con separación de poderes, con libertad de prensa, con mucha actividad política, eso sí puede ser, pero en el sentido positivo. Y después la transición democrática entre el presidente Kuczynski y el presidente Vizcarra fue constitucional, totalmente transparente y apoyada por el Congreso, los partidos políticos, la prensa en general. Entonces creo que se tiene una idea de que el país, si bien tiene una democracia joven, ¿no?, es una democracia que tiene cierta fortaleza. Uh-huh. Desde el punto de vista del sistema judicial, adentro del Perú hay un sector que considera que es un poder judicial no del todo imparcial, sino más bien politizado, y hay hasta cierto punto una persecución política. ¿No es esa la percepción que hay en Estados Unidos de la situación actual? Yo diría que no es esa la percepción que hay en Estados Unidos sobre lo que sucede en el Perú. Pero mire, durante toda mi gestión, en los más de 2 años que llevo aquí, he tratado de promover mucho la imagen del Perú. La imagen del Perú en un sentido, qué es lo que sucede, cómo es el país por dentro, cómo son las fuerzas políticas, y sobre todo el desarrollo económico, la proyección económica que tiene el Perú. En el aspecto político, también he tenido que hablar de lo que ha significado este tsunami que fue lo de Odebrecht, ¿no? He tenido que explicarlo y hacer comprender que la población pues está muy afectada por esta corrupción que ha habido desde los niveles más altos hasta los niveles medios en los gobiernos central, en los gobiernos locales, y explicar lo que está sucediendo, ¿no? Y no he recibido yo críticas en realidad, ¿no? Pero creo que ha sido importante que yo explique todas estas motivaciones. Por eso que en mi gestión he hecho 40 o más de 40 presentaciones, no solamente en Washington, sino también he ido a diversos estados, desde California, he ido a Texas, he ido a Utah, he ido a Florida, a Nueva York muchas veces, porque claro, es el lugar, el centro financiero del mundo, ¿no? Y Washington, el centro político de los Estados Unidos, en fin, un centro político de gran importancia, pero Nueva York sigue siendo pues un centro financiero importantísimo, y ahí es donde he ido más a dar estas charlas, ¿no? Quisiera pasar al tema de las relaciones bilaterales. Le ha tocado a usted vivir un periodo de cambio en Estados Unidos, y quisiera preguntar primero por el aspecto migratorio. Hay muchos peruanos que están dentro del grupo de lo que se conoce como Dreamers, jóvenes que vinieron menores de edad de manera ilegal y que han crecido acá y se mantuvieron con permisos temporales que emitió el gobierno Obama. Trump decidió no renovar estos permisos temporales y está en una situación de incertidumbre. Entiendo que hay muchos peruanos en esa situación, ¿correcto? Así es. Mire, yo creo que eso se va a resolver favorablemente. Tengo esa visión optimista, porque eso está en manos del Congreso ahora, ¿no? O sea, el presidente no lo resolvió, pero se lo delegó en el Congreso. Y yo creo que el Congreso va a haber una negociación en todo esto, que tiene que ser en los próximos meses. Yo creo que en 2 o 3 meses eso va a estar. Y tengo la impresión de que los DACA, los Dreamers, porque ya son
no tienen, claro, la nacionalidad americana, pero en su manera de pensar son, pues, estos vinieron de niños y ya aquí el fenómeno de la culturización para el inmigrante es muy fuerte, ¿no? Si bien los inmigrantes que vienen de adultos conservan las costumbres peruanas y el idioma, los que vienen de niños se integran pues por esta fuerza que hay de la transculturalización, el idioma inglés, la televisión, la música, los colegios, en fin, es muy fuerte eso. Y estos chicos son pues mucho más norteamericanos que de sus países de origen, ¿no? Entonces yo creo que podemos ser optimistas. En el ámbito económico, Estados Unidos está revisando muchos de sus tratados internacionales de comercio. ¿Usted considera que hay un riesgo de que el tratado que tiene Perú con Estados Unidos puede eventualmente ser revisado? No tengo esa impresión, ¿no? Por ahora el gobierno norteamericano se ha focalizado en los peces gordos, ¿no? Que son sobre todo los países asiáticos, en particular las negociaciones con China, que son bastante duras y después también con lo que se llamaba el NAFTA, ¿no? Que Canadá y México, que todavía no está cerrado, está firmado, pero todavía tienen muchas negociaciones delicadas que hacer. Entonces yo creo que por ahí está focalizado. Y por otro lado, con la mayor parte de los países de Sudamérica, hay pues nosotros, en el caso del Perú, por ejemplo, tenemos un déficit comercial. O sea, Estados Unidos exporta mucho más de lo que nosotros exportamos, ¿no? En el caso del Perú, yo siempre digo que eso no nos perjudica tanto, porque lo que más importamos, los peruanos, de los Estados Unidos son maquinarias, son productos que son útiles para la manufactura, para la industria, ¿no? No son tanto bienes de consumo. Correcto. Quisiera hacer una pregunta también a usted, digamos, de su experiencia diplomática. ¿Cuál es la opinión que tiene de la manera, digamos, no tradicional en la que el presidente Trump ha manejado la diplomacia, ¿no? Por decir esta manera quizá un tanto agresiva, en la que ha tratado aliados tradicionales como la Unión Europea, la OTAN, incluso Canadá, y aparentemente favorable con enemigos tradicionales como son Rusia o Corea del Norte? ¿Cómo ve usted este Bueno, estilo? yo creo que esto hay que verlo con una amplitud con un registro amplio, ¿no? Además es parte de lo que él dijo en su campaña, porque en realidad Trump no ha innovado nada que no dijera durante su campaña, ¿no? Esta guerra comercial ya la había anunciado, lo del NAFTA lo había anunciado, y el acercamiento con Putin, pues, en fin, ha disminuido bastante, ¿no? Pero es la personalidad de él. Él seguía mucho por su instinto, ¿no? He sabido que la gente que lo rodea en la Casa Blanca o en el Departamento de Estado, pues trata de un poco de influir para que tenga unas expresiones un poco menos fuertes, y creo que de alguna manera lo están logrando ahora. He sabido que tiene una muy buena relación con Mike Pompeo, que es el secretario de Estado, y eso pues ha ayudado mucho también a la definición de ciertas políticas, y en lo que se refiere a América Latina creo que estamos en un buen pie, ¿no? Yo no veo ninguna conflictividad en general con la región. Ahí la conflictividad está focalizada en los temas políticos con Venezuela y con Nicaragua fundamentalmente. Más bien lo que yo he tratado de hacer dentro de mi gestión es que también la administración en general, o sea, la Casa Blanca y el Departamento de Estado, pues se fijen en las cosas positivas que hay en la región, ¿no? O sea, una posición. Mire, América Latina en general no tenemos conflictos religiosos, no tenemos guerras civiles, no somos potencias nucleares, por tanto Estados Unidos no tiene temores estratégicos con respecto a nosotros. La mayor parte de los países pues tienen cierta afinidad con Estados Unidos, ¿no? Y en el caso del Perú además tenemos el Tratado de Libre Comercio, que realmente ha sido muy positivo, no solamente en el aspecto comercial, sino en el aspecto de la interrelación
en el más amplio sentido de la palabra entre los dos países, ¿no? Porque dentro de este tratado de libre comercio, que es muy amplio, se ven pues diversos aspectos, casi todos referidos a aspectos de comercio, pero económicos, de políticas también, de políticas, de diseño de políticas económicas. Es muy importante eso, ¿no? Y eso sí se trabaja con total transparencia. Lo que pasa es que es un trabajo silencioso, ¿no? Es un trabajo silencioso, y la prensa, obviamente, la prensa se ocupa de las noticias. Para la prensa siempre tienen que ser no positivas, ¿no? Entonces, las noticias referidas a América Latina son principalmente lo que se refiere a Venezuela, en primer lugar, a Nicaragua, y ahora con el tema este de las caravanas y los migrantes y el muro. Eso es lo que perturba un poco, ¿no? El rol que tuvo Perú con el Grupo de Lima para enfrentar la situación de Venezuela generó una impresión positiva del Perú en Estados Unidos. No, por eso es un elemento absolutamente importante en la relación, porque eso ha fijado la vocación democrática del país, ¿no es cierto? O sea, ha quedado fijada en eso. Nosotros hemos sido, eso sí hay que reconocer, que esto viene de hace ya 3 años, ¿no es cierto? Y el diseño del Grupo de Lima y el liderazgo que ha tenido el Perú en este grupo para poder sacar decisiones importantes referidas a contrarrestar la opresión que hay en Venezuela, ¿no? Correcto. Finalmente, quisiera preguntarle por el caso de la extradición del presidente Alejandro Toledo. Yo sé que esto es un tema que se va a ver a futuro, pero si usted podría brevemente contarnos el proceso que se sigue, en qué está actualmente el proceso y qué se puede esperar. Mire, ya ha sido presentado el expediente de extradición, que ha sido trabajado con mucho cuidado por parte de la Fiscalía en el Perú, ¿no? Porque para que un expediente pueda ser aprobado en Estados Unidos, tiene que complementarse las legislaciones, ¿no? O sea, la Fiscalía tiene que presentar un expediente en donde la criminalidad sea también la que existe en Estados Unidos, ¿no? Y eso es lo que se ha hecho. Y bueno, nosotros no intervenimos, es un proceso que es directo entre la Fiscalía y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Lo único que hace la embajada es tramitar a veces los documentos que puedan venir de un lado a otro lado, pero hay una relación directa entre el Departamento de Estado y la Fiscalía, y por lo que tengo entendido, el Departamento de Estado le está poniendo mucho empeño a este tema, y hay plazos, son plazos que no son cortos, pero que... Un estimado del plazo. Bueno, mire, en el caso del presidente Martinelli demoró 2 años, ¿no? Para el presidente Martinelli de Panamá, ¿no? que fue finalmente extraditado. Con la salvedad de que el presidente Martinelli simplemente huyó a los Estados Unidos con visa de turista, y en el caso del presidente Toledo, él ha tenido residencia aquí desde que dejó el gobierno. ¿No? Es un matiz que hay que tener en cuenta. Finalmente, en una nota más personal, ¿cuáles son sus planes ahora que se retira luego de su carrera diplomática? Bueno, yo me retiro de la carrera diplomática, que es un poco divertido decirlo, pero en realidad yo nací diplomático, porque mi padre era diplomático, y desde que yo tengo uso de razón he escuchado a mis padres decir pues a qué país nos vamos, a qué país no vamos, a dónde regresamos, a qué colegio vamos. Con mis hermanos hemos compartido esa experiencia, que a veces es dura, ¿no?, cuando uno es niño, pero que también es muy enriquecedora, ¿no? Así que yo me considero muy afortunado de haber podido poder servir al país, de haber podido acompañar a mi padre desde que era niño en las misiones que él tuvo, y después de haber sido yo diplomático. Considero hecho un gran esfuerzo, ¿no?, personal y familiar, para poder servir a mi país, y me voy pues contento por la labor que he hecho, y satisfecho también por el apoyo que he tenido siempre de la Cancillería, de los gobiernos, de los presidentes a los que me ha tocado servir en los 20 años que llevo de embajador. Bueno, muchas gracias, embajador, por recibirnos. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo Girón Washington.